Hay algo en las ciudades antiguas que nadie te enseña a ver. No es la arquitectura, no es la historia, no son los monumentos, es el patrón, un patrón que se repite. En Mesopotamia, en Grecia, en el Imperio Romano, en las civilizaciones precolombinas, en el sudeste asiático, el mismo patrón, ciudades que no se conocían entre sí, culturas sin contacto documentado, pueblos separados por océanos, por montañas, por milenios, construyendo lo mismo. Exactamente lo mismo. Empecemos desde el principio, desde la explicación que conocemos, la que se enseña en universidades, la que aparece en los libros de historia del arte y del urbanismo. La cuadrícula urbana, según la versión oficial, es el resultado lógico de la civilización, cuando los seres humanos dejaron el nomadismo y comenzaron a construir ciudades permanentes. Necesitaban organizar el espacio, necesitaban saber dónde terminaba tu casa y dónde comenzaba la mía, necesitaban calles que permitieran el movimiento de personas, animales, carros y mercancías. Y la solución más eficiente, la que cualquier mente racional encontraría tarde o temprano, es la cuadrícula. El cuadrado es la forma más fácil de dividir un territorio. Ángulos rectos, líneas paralelas, bloques uniformes. Es eficiente, es escalable, es simple y hay una figura histórica que, durante siglos, ha sido señalada como el padre intelectual de esta idea, Hipódamo de Mileto. Siglo V a.C., arquitecto griego, urbanista. Si le aplicamos un término moderno, se le atribuye haber sistematizado el diseño de ciudades en cuadrícula. Su modelo más conocido fue la ciudad de Mileto, reconstruida después de su destrucción por los persas. Calles perpendiculares, bloques rectangulares, espacio público delimitado. Después llegaron los romanos, y los romanos llevaron este concepto a otro nivel. Cada ciudad que fundaban, y fundaron cientos en 3 continentes, seguía el mismo esquema, el castrum, un campamento militar que se convertía en ciudad. 2 ejes principales, el cardo de norte a sur y el decumanus de este a oeste. El cruce de ambos marcaba el centro. Desde ahí, la cuadrícula se expandía hacia los bordes de la ciudad: Verona, Turín, Florencia, Barcelona, Zaragoza, Londres, Colonia, Viena, todas fundadas sobre ese mismo esquema. Y siglos después, cuando Europa colonizó América, llevó consigo ese mismo modelo. Las leyes de Indias, promulgadas por la corona española en 1573, establecían con precisión matemática cómo debía diseñarse una ciudad en el Nuevo Mundo. Plaza central, calles ortogonales irradiando desde ella. Orientación cardinal: Ciudad de México, Lima, Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile, todas construidas bajo el mismo manual. La explicación es perfecta, coherente, documentada. Los humanos pensamos de forma similar porque compartimos las mismas limitaciones físicas y los mismos problemas prácticos. La cuadrícula no necesita una explicación misteriosa. La cuadrícula es simplemente lógica, o eso parecía. Hay un problema, varios problemas, en realidad pequeños, aparentemente insignificantes, pero cuando los colocas uno al lado del otro, forman algo que cuesta ignorar. Mohenjo-Daro, Pakistán, Valle del Indo, aproximadamente 2600 a.C. Una ciudad que floreció más de 1000 años antes de que Hipódamo de Mileto naciera, y tenía cuadrícula. No una cuadrícula aproximada, no un intento rudimentario de organización espacial, una cuadrícula precisa. Calles principales de 10 metros de ancho, calles secundarias de entre 1 y 3 metros, bloques rectangulares uniformes, orientados de norte a sur, sistema de alcantarillado integrado bajo las calles, acceso a agua en casi todas las estructuras. Esto no debería sorprender, dirán algunos. Las civilizaciones del Indo eran avanzadas, ya lo sabíamos. Pero espera, las proporciones son similares, no idénticas, similares. La relación entre el ancho de las calles principales y las secundarias, la proporción entre los bloques habitacionales y los espacios públicos, la orientación cardinal. Hay algo en esa semejanza que no encaja con la teoría de la convergencia independiente. Teotihuacán, México central, construida aproximadamente entre los siglos I y VII de nuestra era. La ciudad estaba diseñada siguiendo un eje central, la llamada Calzada de los Muertos, orientado a aproximadamente 15 grados al este del norte geográfico.
no es un error, no es un accidente. Esa desviación de 15 grados fue replicada en toda la ciudad. Las estructuras secundarias, los templos menores, los conjuntos habitacionales, todos siguen esa misma desviación. Engeler, y hay algo más. Esa desviación corresponde al punto donde se pone el sol durante ciertos días del año con significado astronómico específico para esa cultura. Ahora viene la parte incómoda. Esa misma desviación Engeler respecto al norte, no exactamente 15 grados, pero dentro de un rango muy similar, aparece en otras ciudades del mundo antiguo. Ciudades que no tenían ningún contacto conocido con Mesoamérica. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero la coincidencia empieza a sentirse diferente cuando no aparece una vez, ni dos, ni tres. Cataluyuk en Anatolia Central, aproximadamente 7500 a.C., una de las ciudades más antiguas jamás excavadas. No tenía calles, las casas se construían pegadas unas a otras y los habitantes se movían por los tejados, pero los bloques habitacionales vistos desde arriba siguen una lógica ortogonal. Los muros se alinean, los espacios interiores comparten proporciones similares. No hay calles, pero hay cuadrícula. En la estructura, en la lógica del espacio, esto ocurre más de 9000 años antes de Cristo, antes de Egipto, antes de Sumer, antes de cualquier civilización que mencionemos cuando hablamos de urbanismo. ¿En qué momento exactamente los humanos descubrimos que el ángulo recto era útil? ¿Y por qué esa respuesta aparece de la misma forma específica en lugares que no deberían haberse influido mutuamente? Vamos más lejos, Nippur, Mesopotamia, actual Irak, aproximadamente 2500 a.C. Los arqueólogos encontraron algo inusual en sus excavaciones: un mapa, no una descripción verbal, no un relato mitológico, un mapa físico grabado en tablilla de arcilla mostrando el diseño de la ciudad. Y ese diseño tiene cuadrícula, tiene un canal central, tiene divisiones ortogonales de los barrios. Lo que es extraño no es que Nippur tuviera cuadrícula. Lo que es extraño es que ese mapa, considerado uno de los mapas urbanos más antiguos conocidos, muestra un nivel de planificación previa. Alguien diseñó esa ciudad antes de construirla. No fue creciendo de forma orgánica, fue planificada. Las ciudades que crecen sin planificación no tienen cuadrícula. Lisboa antes de 1755 era un laberinto. El Londres medieval era un caos de callejuelas. El París anterior a Haussmann era denso, oscuro e irregular. La cuadrícula no es el resultado natural del crecimiento urbano. La cuadrícula requiere una decisión, requiere un plano previo. Requiere que alguien, antes de poner la primera piedra, ya supiera dónde iba a estar la última. ¿Quién tomaba esa decisión? ¿Y dónde aprendieron a hacerlo? Kar al-Khaoto, Mongolia, ciudad del Imperio Tangut entre los siglos X y XIII, encontrada en el desierto de Gobi en 1908 por el explorador ruso Piotr Kozlov, abandonada, enterrada en arena, y cuando fue excavada tenía cuadrícula. Murallas rectangulares perfectas, calles principales orientadas a los puntos cardinales, división interna en bloques uniformes. El Imperio Tangut no tenía conexión directa con Roma, no tenía conexión documentada con el Valle del Indo, no tenía acceso a los textos griegos de Hipódamo. Y sin embargo, construyeron lo mismo. Las ciudades mayas presentan un caso diferente, y precisamente por eso resultan más interesantes. Tikal, Palenque, Copán, a primera vista, no parecen cuadriculadas. Los templos parecen distribuidos de forma más libre, pero cuando los arqueólogos superponen los planos de estas ciudades con herramientas de análisis geométrico modernas, encuentran algo perturbador. Los ejes de los templos principales no son aleatorios. Están alineados entre sí a distancias que guardan proporciones específicas, proporciones que se repiten de una ciudad a otra. No es la misma cuadrícula romana, pero es una cuadrícula más compleja, una cuadrícula que incorpora el movimiento astronómico. Los ejes principales de Tikal apuntan hacia el amanecer en los solsticios. Las diagonales entre estructuras corresponden a salidas de Venus en fechas específicas del calendario maya. Esto no es especulación, está medido, está documentado en publicaciones académicas revisadas por pares.
y cuando investigadores comenzaron a aplicar el mismo análisis a otras ciudades del mundo antiguo, encontraron correlaciones similares. En el norte de África, en el Mediterráneo oriental, en la India no idénticas, pero estructuralmente similares en un sentido profundo, como si hubiera una lógica subyacente, una gramática del espacio que diferentes culturas expresaban con distintos dialectos. Chang'an, capital del Imperio Tang, siglo VII de nuestra era, considerada la ciudad más grande del mundo en su momento. Su plano es una de las cuadrículas más perfectas de la historia. Un rectángulo exterior, avenidas de hasta 150 metros de ancho, división interna en 108 bloques llamados Fen, todos de dimensiones similares. Palacio Imperial en el norte. Orientado al sur, los urbanistas chinos tenían su propio sistema, su propia tradición, su propia literatura sobre el diseño de ciudades. El Caogong-ji, manual de planificación del siglo IV a.C., prescribía exactamente cómo debía construirse una capital imperial. Orientación sur, eje central, simetría bilateral es un sistema independiente, surgido de forma autónoma en China, o eso asumimos, porque hay una pregunta que el Caogong-ji no responde. ¿Por qué las proporciones específicas que prescribe para los bloques habitacionales son tan similares a las que encontramos en ciudades del Mediterráneo de la misma época? ¿Por qué la relación entre el espacio público y el espacio privado sigue rangos que se repiten en culturas sin contacto documentado? Estos son detalles, pequeños detalles, pero los detalles son lo que separa la coincidencia de un patrón. Hasta aquí podríamos seguir llamando a todo esto coincidencia. Culturas diferentes llegando a soluciones similares. Convergencia paralela. La misma lógica aplicada de forma independiente. Es una explicación válida, pero hay un nivel de análisis que va más allá de la forma. Y ese nivel cambia la conversación. En 2014, un equipo de investigadores de la Universidad de Cincinnati publicó un análisis comparativo de 30 ciudades del mundo antiguo, 4 continentes diferentes, midiendo no solo su forma, sino sus proporciones específicas, la relación entre el ancho de las calles principales y la longitud de las manzanas, la proporción entre el área total de la ciudad y el área de su espacio público central, el ángulo de orientación respecto al norte geográfico. Los resultados no fueron definitivos. Los investigadores fueron cuidadosos en sus conclusiones, pero señalaron algo que llamaron convergencia estadísticamente inusual. No en todas las ciudades, no de forma absoluta, pero suficiente para que los propios investigadores reconocieran que las explicaciones convencionales dejaban preguntas sin responder. Ese tipo de lenguaje en un paper académico es el equivalente a decir, aquí hay algo que no entendemos del todo. Miremos una comparativa concreta. Tomemos el plano de Mileto, la ciudad griega del siglo V a.C. Superpongámoslo a la misma escala sobre el plano de Mohenjo-Daro. Las manzanas no son del mismo tamaño, pero las proporciones internas, la relación entre el largo y el ancho de cada manzana, son sorprendentemente parecidas. Ahora tomemos el plano de una ciudad colonial española en América del siglo XVI. Las leyes de Indias prescribían manzanas de 150 varas castellanas de lado, aproximadamente 125 metros. Y ahora midamos los bloques de Mohenjo-Daro. Diferentes unidades de medida, diferente sistema de medición, pero cuando conviertes todo a proporciones relativas, cuánto mide la manzana en relación al ancho de la calle principal, los números se acercan. Más de lo que cualquier teoría de convergencia independiente esperaría. No estamos diciendo que sean iguales. Estamos diciendo que son más parecidos de lo que deberían ser si fueran completamente independientes. Y esa pequeña diferencia entre parecido e igual es exactamente donde viven las preguntas más interesantes de la historia. Angkor, Camboya, siglos IX al XV de nuestra era. El complejo urbano más grande del mundo en su momento. Se estima que en su apogeo albergaba entre 500.000 y 1 millón de personas, visto desde el aire. Angkor es un sistema hidráulico masivo, canales, reservorios, diques, todo organizado en torno a un eje central. Y ese eje central está orientado con una precisión astronómica que los investigadores del proyecto LIDAR de Angkor describieron como asombrosa. La tecnología LIDAR reveló algo que no era visible desde el suelo, debajo de la selva, extendiéndose kilómetros más allá de lo que se creía que era la ciudad. Había una cuadrícula de canales y caminos, subdividiendo el territorio en bloques rectangulares.
bloques con proporciones similares a las unidades de planificación de otras ciudades asiáticas de la misma época, pero también estadísticamente similares, aunque no idénticos, a bloques de planificación del Mediterráneo clásico de Angkor. Fue construida por el Imperio Jemer, no por griegos, no por romanos, no por españoles, por una civilización que desarrolló su propia cosmología, su propia lengua, su propia religión y su propia filosofía del espacio. Y sin embargo, aquí es donde la historia se complica. No por las ciudades, sino por las personas que las estudiaron. Leon Battista Alberti, siglo XV, Florencia, uno de los arquitectos y teóricos más influyentes del Renacimiento. Su obra de Rea Edificatoria, escrita alrededor de 1450, es considerada el primer tratado moderno de arquitectura. En ese libro, Alberti describe los principios del diseño urbano ideal: cuadrícula, orientación cardín, eje central, plaza mayor, y cita a los romanos. Pero hay algo que los historiadores del arte señalan con cierta incomodidad. Alberti tenía acceso a manuscritos que hoy no existen, textos del mundo clásico que circulaban en los círculos humanistas del siglo XV y que luego desaparecieron, algunos quemados, algunos perdidos en el caos de las guerras de religión, algunos simplemente no catalogados. ¿Qué decían esos textos? No lo sabemos. Lo que sabemos es que las ideas de Alberti sobre el diseño urbano eran más precisas, más sistemáticas y más detalladas de lo que sus fuentes conocidas justificarían por sí solas, como si estuviera sintetizando algo más antiguo, algo a lo que tuvo acceso, algo que nosotros ya no podemos ver. La Biblioteca de Alejandría. Hablamos de ella como si solo fuera un símbolo, el mayor depósito de conocimiento del mundo antiguo, destruida, perdida. Pero lo que rara vez se menciona es esto. La Biblioteca de Alejandría no solo contenía literatura y filosofía, contenía mapas, planos arquitectónicos, tratados técnicos, manuales de ingeniería y construcción. Alejandría era un punto de convergencia. Egipto, Grecia, Mesopotamia, Persia, India. ¿Cuántos tratados de planificación urbana se perdieron con ella? ¿Cuántos sistemas de proporción? ¿Cuántas tradiciones de diseño que conectaban culturas que hoy pensamos como separadas? No lo sabemos. Y ese es el problema. La historia del conocimiento antiguo está llena de agujeros. No pequeños agujeros, agujeros enormes, sistemáticos, que aparecen precisamente en los lugares donde las preguntas son más incómodas. Los archivos apostólicos del Vaticano contienen aproximadamente 85 kilómetros lineales de documentos. La mayoría nunca ha sido completamente catalogada, mucho menos digitalizada, mucho menos estudiada. Entre esos documentos hay informes de misioneros, descripciones de ciudades, planos rudimentarios, correspondencia entre administradores coloniales, relatos de lo que encontraron. Algunos de esos documentos han salido a la luz en las últimas décadas, y en algunos de esos informes, los cronistas españoles describían con asombro las ciudades americanas que encontraron, no porque fueran primitivas, sino porque eran ordenadas. Tenochtitlán, la capital azteca, descrita por Hernán Cortés como más ordenada que Sevilla o Constantinopla, calles rectas, canales paralelos, mercados organizados, división clara de barrios. ¿Cómo llegaron los aztecas a ese nivel de organización urbana? La respuesta oficial es que lo desarrollaron a través de generaciones, aprendiendo de las civilizaciones anteriores. Y eso es probablemente cierto, pero probablemente cierto no es lo mismo que completamente explicado. En 1967, el arqueólogo René Milland comenzó uno de los proyectos más ambiciosos de cartografía de una ciudad antigua. El mapa completo de Teotihuacán tardó años, involucró a decenas de investigadores, cubrió más de 20 kilómetros cuadrados. Y cuando el mapa estuvo completo, Milland encontró algo que no esperaba del todo. La ciudad no había crecido de forma orgánica, había sido diseñada, toda ella, de una vez, o en etapas que seguían un plan maestro original. No encontró evidencia de quién había diseñado ese plan. No encontró inscripciones, no encontró monumentos, no encontró firmas. Solo la ciudad, perfectamente diseñada, sin autor. Permitamos proponer algo, no como afirmación, como posibilidad, como una forma diferente de ordenar los datos que hemos visto.
¿Qué pasaría si la cuadrícula no fue inventada varias veces de forma independiente? ¿Qué pasaría si fue heredada? No en el sentido literal, no como una civilización entregando un manual a otra, sino en un sentido más profundo, un sistema de conocimiento que viajó de formas que no registramos, que se transmitió a través de rutas que no estudiamos, que fue adoptado, adaptado y reinterpretado, pero que mantuvo algo en su núcleo, una proporción, una orientación, una lógica del espacio que no cambia, porque no puede cambiar, porque responde a algo más fundamental que la cultura. Hay investigadores, no al margen de la academia, sino dentro de ella, que llevan décadas estudiando lo que llaman sistemas de medida antiguos. La tesis central de este campo es simple. Las civilizaciones del mundo antiguo utilizaban unidades de medida diferentes pero relacionadas: el codo egipcio, el pie griego, el pie romano, la vara castellana, la unidad del indo. Son distintas, pero cuando analizas sus proporciones internas, encuentras patrones, familias, grupos de medidas que parecen derivar de un sistema común. El matemático británico John Neal, en su obra All Done with Meters, propone que la mayoría de los sistemas de medida del mundo antiguo son variaciones de un módulo primordial. No afirma que todas las culturas se copiaron entre sí, afirma algo más sutil. Pudo haber existido un sistema de referencia anterior al que todas ellas, de formas distintas, tuvieron acceso. No hay consenso. Hay debate, hay críticas, hay respuestas y contrarrespuestas, pero el debate existe, y a veces, la existencia de un debate que no se resuelve dice más que cualquier conclusión. Sabemos que el comercio en el mundo antiguo era más extenso de lo que la historia popular reconoce. Hay cocaína, una sustancia de origen exclusivamente americano, encontrada en momias egipcias del segundo milenio antes de Cristo. El estudio fue publicado en 1992 por Svetlana Balabanova. Fue criticado, cuestionado, discutido, pero nunca refutado de forma definitiva. Si hubo contacto transoceánico antes de Colón, fue un contacto sin registros claros, o con registros que no están donde los buscamos. El mapa de Piriris. Un almirante otomano compiló un mapa del Atlántico utilizando fuentes antiguas, fuentes que, según sus propias notas, se remontaban siglos antes de su tiempo. El mapa muestra la costa sudamericana con una precisión notable para 1513, y algunos investigadores, con cautela académica, han sugerido que ciertas líneas podrían corresponder a la Antártida. La Antártida no fue alcanzada por ninguna expedición europea documentada hasta 1820. Piriris no afirmaba descubrir nada, afirmaba copiar. ¿Copiar de fuentes anteriores a qué fuentes? ¿Qué sabían esas fuentes? ¿Y dónde están ahora? Vamos a detenernos aquí, y vamos a hacer algo diferente. Vamos a dejar de presentar información, y vamos a hacer preguntas. No preguntas retóricas, preguntas reales, las que los investigadores se hacen, las que los arqueólogos anotan, las que los historiadores discuten en espacios donde casi nadie mira. Primera pregunta: ¿por qué la cuadrícula aparece en su forma más sofisticada al inicio de las civilizaciones? No al final. Cuando esperaríamos evolución, encontramos aparición. Mohenjo-Daro ya es perfecto en sus primeras fases. Teotihuacán fue diseñada desde el inicio. Las ciudades de Uruk ya muestran planificación avanzada. La complejidad no creció, apareció. ¿Por qué? Segunda pregunta: ¿por qué los constructores no dejaron registros claros sobre cómo diseñaron estas ciudades? Tenemos registros de dioses, de guerras, de cosechas, de comercio, pero los manuales de planificación urbana son escasos, fragmentarios y posteriores. ¿Se transmitía este conocimiento sin escritura? ¿O los registros existieron y ya no están? Tercera pregunta: ¿por qué la orientación cardinal es universal? Culturas distintas, cosmologías distintas, pero la misma obsesión norte, sur, este, oeste. Para romanos, chinos, aztecas y egipcios, los puntos cardinales importaban, pero no solo importaban, se medían con precisión, con intención. Si fuera solo práctico, ¿por qué no es aproximado? ¿Por qué es exacto? Cuarta pregunta: ¿fueron algunas de estas ciudades construidas sobre algo que ya existía? Hay ciudades con capas, no una, varias. Y en algunos casos, la capa más antigua es la más ordenada, la más geométrica, como si la cuadrícula no fuera el resultado del tiempo, sino el punto de partida. Quinta pregunta: ¿quién diseñó estas cuadrículas? No simbólicamente, literalmente.
¿Quién decidió dónde iban las calles? ¿Cuánto medían? ¿Cómo se orientaban? En Roma conocemos a los agrimensores, pero ellos mismos decían que su conocimiento venía de antes, de maestros, de tradiciones, de algo anterior, y esa cadena siempre se pierde. Siempre vivimos en ciudades, caminamos por ellas todos los días, cruzamos sus calles, habitamos sus bloques, y no pensamos en ello. No pensamos en por qué las calles son rectas, no pensamos en por qué las proporciones son esas, no pensamos en quién decidió que esta era la forma correcta de organizar el espacio humano, lo damos por hecho, porque siempre ha sido así. Y esa frase es peligrosa, porque nada fue siempre así. Todo tuvo un origen, todo tuvo un primer momento, todo tuvo a alguien que lo decidió. Y cuando buscamos ese origen, no lo encontramos. No hay inventor, no hay descubrimiento, no hay momento inicial, solo presencia. En el punto más profundo que podemos excavar, ya estaba la cuadrícula, ya estaba la orientación, ya estaba la proporción, como si no hubiera origen, como si siempre hubiera existido, o como si viniera de un lugar que ya no podemos ver. Quizás la respuesta es simple, quizás pensamos igual y llegamos a las mismas soluciones, quizás la cuadrícula es inevitable, una consecuencia natural de la lógica, quizás, pero entonces, ¿por qué las proporciones coinciden? ¿Por qué las orientaciones se repiten? ¿Por qué la complejidad aparece primero? ¿Por qué los registros desaparecen justo donde deberían comenzar? La historia tiene respuestas, pero aquí tiene aproximaciones, tiene teorías, tiene contradicciones, y eso merece atención. Quizás estas ciudades fueron construidas de forma completamente independiente. Quizás existió un sistema anterior que las conectó. Quizás hay algo en la geometría del espacio humano que aún no comprendemos del todo. O quizás hay algo que se sabía y dejó de saberse, no porque se perdiera, sino porque fue guardado. Nada desaparece, solo se oculta. Si este tipo de preguntas te resultan incómodas, vas por buen camino. Porque lo verdaderamente importante no es lo que ya sabemos, sino lo que todavía no hemos empezado a cuestionar. Si quieres seguir explorando lo que queda fuera del mapa, suscríbete, deja tu opinión y quédate cerca. Lo que viene solo se vuelve más extraño.